Cuando comenzó el conflicto del Atlántico Sur, un grupo de exiliados comenzó una campaña de apoyo a la defensa nacional. Recorrieron varios países, desde México hasta Perú. ¿Quiénes eran? ¿Cómo fue la reacción de los pueblos latinoamericanos durante el conflicto? Mi nombre es Juan Natalicio. Soy investigador del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Cuando se habla de Malvinas, se lo relaciona al conflicto de 1982. Pero existe una profunda historia que nos une con las islas, desde el momento de nuestra formación como nación hasta estos tiempos. Mi desafío es profundizar en los temas menos difundidos de nuestra historia. Esto es Investigación Malvinas. Una gran parte de la sociedad argentina separó la dictadura de la causa Malvinas y la defensa de la soberanía nacional ante la invasión de una potencia colonialista a nuestro territorio. Lo mismo pasó en muchos países del mundo, en especial en Latinoamérica. Los espacios no son cosas, porque si fueran cosas, los espacios geográficos serían plausibles de comprar, vender, partir, usurpar, robar. Pensar los espacios como cosa es propio de un pensar imperial, que necesita, por fuerza, reducir toda la complejidad y riqueza que tienen los espacios a un mero objeto, ¿no? Los espacios no solo son plausibles de apropiarse materialmente, sino también simbólicamente en la medida que movilizan, estimulan ideas y valores, y también identitariamente en la medida que tienen que ver con nuestros sentidos de pertenencia. Y Malvinas es un ejemplo elocuente. Entonces, cuando pensamos la dimensión territorial hay que pensarlo en su multidimensionalidad. Y por otro lado, al mismo tiempo, hay que pensarlo en una palabra medio difícil que ahora la vamos a explicar. Su multiescalaridad. ¿Qué significa eso? Los espacios geográficos no se explican por sí mismos. Los espacios geográficos, en tantos locus de disputas de poder, digamos, campo de expresión de disputas de poder de grupos históricos o sujetos políticos concretos, dotados de intereses, necesidades y cosmovisiones, que dirimen sus disputas a partir y a través de las estructuras espaciales, ¿no? Estas disputas se insertan en un entramado de relaciones de fuerzas que operan a distintas escalas, no solo nacional o local, sino también regional, continental y por supuesto mundial. Entonces, cuando pensamos en Malvinas, el Atlántico Sur, no hay que pensarlo en sí mismo, sino en un entramado de relaciones de poder que se expresan en múltiples escalas geográficas, también la mundial. Y, por lo tanto, no podemos pensar Malvinas en sí mismas, sino pensarlas de manera indisociable de todo el Atlántico Sur, la Patagonia continental, la región magallánica, la llamada convergencia antártica, donde se juntan las aguas frías del océano Antártico con el Atlántico, y por supuesto con el continente antártico. Hay que pensarlos como una unidad histórica, geológica y ecosistémica indisociable. Por tanto, cuando hablamos de la disputa con el Reino Unido de Gran Bretaña por Malvinas, estamos haciendo referencia a un conjunto vasto de espacios marítimos, insulares y continentales, a través de los cuales se expresan determinados proyectos de poder concretos. Los representantes de las organizaciones y partidos políticos democráticos y populares de América Latina, que suscribimos la presente declaración, manifestamos a los gobiernos y opinión pública de América Latina y el mundo. La batalla por la reivindicación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas es un capítulo más de la lucha por la independencia política latinoamericana que culminará únicamente cuando sean definitivamente eliminados de nuestra región todos los vestigios de dominación colonial aún existentes. Para alcanzar la victoria contra la potencia colonial es necesario fortalecer la unidad interna e internacional alrededor del legítimo derecho argentino sobre las Islas Malvinas, que dejó ya de ser únicamente una aspiración nacional para devenir en una causa automáticamente latinoamericana. La prepotencia del gobierno británico exige la respuesta enérgica de los organismos internacionales llamados a preservar la paz
e impulsar la cooperación entre las naciones del mundo. Pasamos por Panamá, pasamos por Venezuela y íbamos conjugando y armonizando aquellas personas que eran diputados, senadores, etcétera, que iban subiéndose como si fuera un avión lechero hasta llegar a Lima. Ahí vinieron uruguayos, brasileños, bolivianos, y todos firmamos esta famosa Declaración de Lima. Y cuando uno veía que Cuba quería ayudar, que Perú quería ayudar, que Bolivia quería ayudar, estábamos viendo que la causa Malvinas era una causa de la patria grande. Entonces, con la desmalvinización que desterritorializa el conflicto, quedan invisibilizados, por un lado, los fortísimos intereses de estados y corporaciones más poderosas del mundo a través del espacio del Atlántico Sur, Malvinas, Georgias y la Antártida, y quedan invisibilizados las razones geoestratégicas que están condensadas en esos espacios, ¿no? Entonces todo se reduce a los 2 whisky de más de un general borracho, que sería la punta del iceberg, pero dejamos de ver el fondo del iceberg, la geografía profunda que determina el sentido de la espacialidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los 3 factores geoestratégicos centrales? Básicamente, la posesión de Malvinas permite la explotación de una reserva incalculable de recursos hidrocarburíferos, ictícolas, vinculados a los fondos marinos, a la plataforma continental, que incluye otros recursos, como por ejemplo los nódulos polimetálicos, que son algo así como minería submarina de carácter vegetal y vinculada a los restos fósiles de la fauna. Es una reserva incalculable de recursos. Si pensamos en la Antártida, es una reserva de agua, es la principal reserva de agua dulce del mundo. En la actualidad, el gobierno de ocupación de las Malvinas se sigue sustentando a través de la pesca ilegal bajo el derecho argentino y lo que muchos ONGs y otras instituciones denominan como pesca ilegal no regulada y no reglamentada, o pesca INDNR. ¿Cómo realiza esto? La ocupación de Malvinas provee de una serie de licencias para la pesca de distintas especies. El calamar ilex y el calamar lóligo son las especies que más son extraídas en la actualidad. Sobre todo el calamar ilex es extraído por flotas de bandera surcoreana, taiwanesa, las cuales casi que no presentan ningún tipo de regulación, admitido por varios miembros del gobierno de ocupación, que dicen que no pueden regular algo que no llega al puerto. Muchos de estos barcos no suelen tocar tierra en años incluso, realizando transbordos en alta mar. Gran Bretaña mantiene una postura de no otorgarle licencias a China desde el año 2007, por lo cual China concentra prácticamente todas sus actividades pesqueras en alta mar en lo que se denomina la Milla 201, que en distintos medios ha salido como una ciudad de luces en el medio del Atlántico Sur, que estas luces sirven para atraer al fitoplancton y al zooplancton, que son las especies que el calamar come. El calamar se ve atraído y es capturado en grandes cantidades. Y lo que es el lóligo está concentrado sobre todo en diversas empresas de capitales, tanto isleños como españoles, en lo que se llamaría joint ventures, que en su mayoría tienen sede en Galicia. Estos barcos de capital español realizan su campaña 2 veces al año, sobre todo entre enero la primera y julio la segunda, capturando grandes cantidades de calamar lóligo. Nos hablan de que fueron 101.000 toneladas para el año 2022 y esto para el año 2021 le dio a la ocupación británica cerca de 59 millones de libras esterlinas, que permiten sustentar a la ocupación con altos estándares de vida e incluso con uno de los PIBs per cápita más altos del mundo, todo gracias a los recursos que son robados por parte de esta ocupación británica, con una gran participación de España en esta situación. Por otra parte, la posesión de Malvinas permite algo que es central para los proyectos imperiales de dominación: el control de los pasajes bioceánicos Atlántico-Pacífico. En la actualidad, con el conflicto latente y creciente por el reordenamiento del sistema mundial,
Y si uno piensa en la necesidad de vincularse con el motor más dinámico de la economía mundial, que está en China, actualmente existe un solo pasaje bioceánico, Atlántico-Pacífico, el Canal de Panamá. Y un tercer factor geoestratégico que queda invisibilizado ante los discursos desmalvinizadores de carácter geográfico, referidos a la desterritorialización del conflicto, es la posesión en la Antártida. Si uno va a las islas en la actualidad y visita el Museo Británico de las Islas, va a encontrarse con un cartelito muy elocuente, con varios carteles muy elocuentes que dicen Next Stop o Next Step Antarctic. Es decir, la posesión de Malvinas le permite a Gran Bretaña y a la OTAN, dado que está el complejo de bases militares de Mont Pleasant o Monte Agradable en las islas, no es una base, es un complejo de bases militares, está inserto en el dispositivo de seguridad de la OTAN, le permite tener presencia efectiva en la Antártida en un contexto actual donde nadie está en condiciones de garantizar que el Tratado Antártico sea renovado hacia la década del 2040, justamente por el conflicto actual de dramática transfiguración del orden mundial. Hoy por hoy la cuestión Malvinas es algo que atañe a toda América Latina. América Latina es muy importante para la recuperación de las Islas Malvinas, no solamente como una causa política, sino también porque América Latina es importante para la logística de las Malvinas. Muchos buques que llegan a las Malvinas se suelen abastecer en puertos como Montevideo. Los países de América Latina tienen muchos frentes internos respecto a la cuestión Malvinas. Si bien la postura oficial de gobiernos como el de Brasil o el de Uruguay es en pos de la liberación de las islas, a favor de la Argentina, en pos de la posesión de Argentina de Malvinas, se pueden encontrar casos como el de los parlamentarios uruguayos de la coalición de gobierno actual, que fueron a las Malvinas a solidarizarse con la postura de la ocupación, buscando un rédito económico para Uruguay, en pos de garantizar vuelos de entre Montevideo y las islas, defender la pesca ilegal británica e incluso defender la postura de lo que ellos denominan, entre comillas, la libertad y la autodeterminación de los pueblos, sabiéndose que eso no es así. En el caso de Brasil, tenemos que si bien la relación entre Argentina y Brasil es muy buena, varios acuerdos que datan del gobierno de Bolsonaro permiten que buques británicos como el HMS Ford puedan hacer escalas en puertos como Río de Janeiro. Por lo tanto, se puede considerar que América Latina es muy importante para la cuestión Malvinas, porque no solamente con la recuperación se estaría eliminando la potencial amenaza de un foco británico como es la base más importante de la OTAN en el hemisferio sur de Malvinas, sino también para permitir el crecimiento y la integración libre de los países de América Latina bajo un mismo eje. Tenemos que tomar plena conciencia como sudamericanos que la única forma de defender los intereses de Argentina y Chile y de toda nuestra región únicamente van a poder ser llevados a la práctica efectiva a través de constituir un bloque de poder a escala regional que nos permita contrarrestar la voracidad de intereses extrarregionales en torno a nuestros recursos. En ese sentido, Malvinas no puede disociarse de la defensa de los intereses antárticos sudamericanos y de la misma forma no puede disociarse la defensa de nuestros intereses y la necesidad del control soberano de nuestros recursos a lo largo y ancho de nuestro continente, como parte de una misma lucha. Malvinas es un lugar estratégico por su ubicación, para el control de los mares y por su proyección antártica. El Atlántico Sur es un mar con grandes recursos naturales, tanto ictícolas como hidrocarburíferos, que hoy están siendo explotados ilegalmente por el usurpador. Somos un país marítimo, pero parte de nuestro mar está invadido. Debemos pensar políticas pacíficas que nos permitan ejercer la soberanía de nuestro mar y de la Antártida. Durante el conflicto de 1982, así como sucedió en los tiempos de San Martín y Bolívar, América Latina
apoyó la lucha del pueblo argentino por una causa justa y contra una potencia extracontinental. Esta unidad pasó a ser un mal ejemplo para los intereses extranjeros, por eso la intentaron ocultar. Debemos conocer nuestra historia para entender el presente y pensar el futuro. Es necesario continuar investigando, porque la batalla continúa en lo cultural. En Malvinas encontramos la unidad del pueblo y los pueblos de la región. Como señalaron los combatientes, volveremos a Malvinas de la mano de América Latina.